Buenos días a todos y especialmente a todos ustedes que nos acompañan por primera vez o si usted es nuevo aquí en Stonebriar, les damos gracias por estar aquí. También le damos gracias a Dios por su visita el día de hoy. Nosotros pensamos que no es ninguna coincidencia que está aquí el día de hoy. Nosotros creemos que Dios tiene algo para usted por medio de estas alabanzas, por medio de su palabra. Dios tiene algo para usted y en el momento preciso. Nuestra oración es que si es la voluntad de Dios que usted haga de Stonebriar su iglesia de casa, que en el momento indicado Dios lo lleve de ser un asistente en Stonebriar a ser parte de lo que Dios está haciendo en Stonebriar. Amén. Amén, amén, amén. Para que sepan todos, nuestra misión como iglesia es amar a Dios y amar a los demás. Que quiere decir que somos una iglesia que ama a Dios, ama y sirve a las personas y también animamos a todos a que busquen una relación gozosa y de por vida con Jesucristo. Amen, Stonebriar. Yes. Feliz Domingo de Resurrección. Ok, si tiene su Biblia, ábrala conmigo a Lucas capítulo 24. Es Lucas capítulo 24. Para ustedes que han estado aquí durante estas últimas semanas, saben que hemos estado haciendo un estudio en el libro de Lucas y pues llegamos al final. Hemos llegado al final. Ya no hay más capítulos en el libro de Lucas y estamos enterados de lo que sucede en el capítulo 24. Oh, ¿qué sucedió? Bueno, al amanecer, el domingo de la resurrección, el Hijo de Dios salió de la tumba. Ahora, nosotros sentimos gozo, nosotros sentimos júbilo. Damos palmas, damos honra y gloria, cantamos, pero tal vez te sorprenderá que los primeros testigos a la resurrección, esta no fue su reacción. Entre los primeros testigos de la resurrección había confusión, había miedo, había duda. ¿Alguna vez sentiste confusión? ¿Te sentiste confundido sobre lo que Dios estaba haciendo en tu vida? ¿Alguna vez sentiste miedo de que tal vez Dios no intervenga o interviniera en la situación en la que te encontrabas? ¿Alguna vez dudaste de las promesas de Dios? Confusión, miedo, duda. Creo que todos nosotros encajamos ahí, ¿no? No, solamente yo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos, Stonebriar? ¿Cómo podemos nosotros ser rápidos para creer en lugar de lentos para creer? De modo que podamos encontrar la valentía para superar la confusión, el miedo y la duda en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Oh, de esto precisamente Lucas nos quiere contar en este capítulo 24. Entonces mi oración para cada uno de nosotros es que vamos a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios esta mañana, porque Lucas en aproximadamente los próximos 30 minutos nos dirá lo que podemos hacer nosotros cuando sentimos confusión sobre su plan, duda si Dios no intervenga y también qué podemos hacer cuando dudamos de sus promesas. Así que listos, Stonebriar, listos para entrar a la palabra de Dios esta mañana. Lucas comienza con decirnos que el domingo de la resurrección el Hijo salió de la tumba. Es el versículo 1. Vamos a leerlo. Reina Valera 1995. Dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, la tumba, llevando las especias aromáticas que habían preparado
y algunas otras mujeres con ellas. Oh, Lucas comienza este capítulo creándonos una expectativa. Es un nuevo día al amanecer, dijo. Es una nueva semana, el primer día de la semana, dijo. Y un pequeño, fiel grupo de mujeres están a punto de descubrir que algo nuevo ha sucedido. Algo que nunca había sucedido, algo que nadie había esperado. Nuevo día, nueva semana, y las mujeres están a punto de regresar, de llegar a la tumba. ¿Qué encontrarán allí? Lucas nos está inculcando esta expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando las mujeres lleguen? ¿Qué van a ver ellas? Están de regreso este pequeño, fiel grupo de mujeres, porque habían estado ahí antes en la tumba de Jesús. ¿Cuándo? Oh, sí. Hace 3 días, el viernes. No tenemos que buscar muy lejos. Si tiene su Biblia abierta todavía, son los 2 o 3 versículos arriba. Lucas 23, versículo 55. Escucha bien. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron. Acompañaron, siguieron. Es una diferencia pequeña, pero importante, porque antes habían acompañado a Jesús. Estaban con Él. Ahora, lo que pueden hacer ahora solamente es seguir detrás de lo que queda de Jesús. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo el versículo: y vieron el sepulcro y también cómo fue puesto su cuerpo. Ese viernes había sido un día bastante difícil para este pequeño, fiel grupo de mujeres. Después de ser detenido injustamente por las autoridades gubernamentales, Jesús injustamente fue sentenciado a una golpiza brutal. Quedó tan desfigurado su cuerpo que apenas podía ser reconocido. Y luego parecía que toda la esperanza se había terminado cuando lo vieron tomar su último aliento. En la cruz. Las multitudes que trataron la crucifixión y el castigo de Jesús como un espectáculo, después de esto se regresaron a sus casas. También los amigos de Jesús, con ellos sucedió lo mismo. Solo lo que queda ahora es este pequeño, fiel grupo de mujeres. Y leyendo esto esta semana, me acordé de hace 10 años, cuando murió mi mamá. Y como pastor en aquel entonces en formación, me tocó oficiar su funeral. A su entierro acudieron muchos familiares y amigos.
Y recuerdo acercándome al foso donde yacía su cuerpo. Me quedé parado ahí, mirando hacia abajo. Y de verdad no sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero me imagino que fueron varios minutos. Porque en cierto momento mi esposa me tomó de la mano y amablemente me preguntó si yo creía que era tiempo de irnos. Para cuando alcé la cabeza, me di cuenta que yo era el único. Todos los demás se habían ido. Unos versículos más adelante, Lucas nos dice que María Magdalena fue parte de este grupo de mujeres que fue a la tumba de Jesús. Los últimos años de esta señora habían sido difíciles. Había estado tan perdida esta señora. Cuán perdida estaba, cuán pecaminosa fue la vida de María. Bueno, yo sé que todos queremos el chisme. Pero Lucas es todo un caballero y no nos los da. Pero sí nos dice, de acuerdo con Lucas capítulo 8 versículo 2, sabemos que la situación de María era grave. Grave porque terminó poseída por 7 demonios. Ahora tomemos este momento y pregúntate, ¿cuán pecaminosa tiene que ser la vida de uno para ser poseído o poseída por un demonio? Ahora, ¿cuán desviada debe ser la vida de una persona para ser poseído por 7? Pero un día Jesús vino a su vida. Así como Jesús había venido a la vida del ciego a las afueras de Jericó. Así como Jesús había venido a la vida de Zaqueo en los límites de Jericó. Jesús había venido a su vida. Así como Jesús ha llegado el día de hoy, a tu vida y también la mía. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Te hizo venir tu mamá? ¿O tu novia? ¿O tu esposa? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Viniste a escuchar el Jesús que te imaginabas cuando tu madre te solía hablar de Él? ¿Viniste a escuchar el Jesús que has visto pintado en velas encendidas? Lucas, el autor de este libro de la Biblia, a través de los ojos de estas mujeres, nos quiere decir que Él es mucho más. Él es mucho más que esto. Y si tú le abres las puertas a Jesús, las puertas de tu corazón, las puertas de tu vida, Él hará por ti lo que hizo por estas mujeres hace mucho tiempo. Jesús había venido a la vida de María. Él la curó de la opresión satánica bajo la cual estuvo viviendo. Los 7 demonios se fueron. Jesús perdonó sus pecados y Él cambió su vida. Él también puede cambiar tu vida. Hace unos años, muchos años atrás, en el día de resurrección, yo entregué mi vida a Jesucristo. Me convertí en un seguidor de Jesús, un cristiano. Ese día, en un instante, me convertí en cristiano. Ese día. Pero el proceso que Jesús llevó, el que utilizó para sanarme de mis miedos e inseguridades y los mecanismos de adaptación ineficaces. ¿Qué son esas cosas, pastor? Bueno, son las respuestas. Básicamente son las respuestas inadecuadas que usted tiene al estrés. Con estas cosas había crecido durante mi niñez. ¿Y por qué negarlo? Porque usted, así como yo, como todo el mundo,
Hemos crecido con nuestra propia versión de miedos e inseguridades y mecanismos de adaptación ineficaces. Y ¿sabe qué? Estamos hablando solamente de esas cositas que son parte de ti, que han plagado tus relaciones y tus niveles de felicidad durante toda tu vida. Ese proceso de curación tomó mucho más tiempo. Y Jesús fue muy paciente. Sin embargo, Jesús también cambió la vida mía. Él todavía cambia vidas. Y Él también puede cambiar tu vida. El entierro de Jesús el viernes se hizo rápidamente porque ya era muy tarde. María y las otras mujeres vinieron el domingo por la mañana para terminar su entierro según la costumbre judía. Pero es un día nuevo. Es una semana nueva. Algo nuevo ha sucedido porque el domingo de resurrección, al amanecer, el Hijo de Dios salió de la tumba. Versículo 1, una vez más, vamos a verlo una vez más, el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra es tumba. La palabra tumba en el idioma original significa el lugar del recuerdo. El lugar del recuerdo. Recuérdelo, tómenlo en mente, porque ahorita vamos a ver por qué esta palabra es clave. Okay. Versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, la tumba, llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Versículo 2. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Estaban esperando encontrarse con una tumba sellada. Sin embargo, la tumba estaba vacía. Esperaban cumplir con un entierro según la costumbre judía, pero no había ningún muerto. Esperaban ver el cuerpo de Jesús, así como lo habían puesto el viernes pasado. Sin embargo, lo único que había ahí eran los lienzos en los que estuvo envuelto previamente. Algo ha sucedido. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. Hagamos una pausa aquí. Y reconocemos que la Biblia es un libro, es un documento muy honesto. La primera reacción de las personas a la resurrección de Jesús era confusión. Dios sabe nuestra tendencia de dudar de su palabra. ¿Alguna vez has sentido confusión? ¿Confusión acerca de lo que Jesús está haciendo en tu vida ahora mismo? Ellas no vieron lo que esperaban ver. No pudieron cumplir con lo que esperaban hacer. Jesús no estaba donde se supuso que debió haber estado. Lo que sí vieron eran dos mensajeros divinos, ángeles. Versículo 4. Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Me encanta el comentario junto a ellas. Nos da a entender que Dios, Él está cerca de ti, junto a ti. La presencia de los ángeles nos recuerda del Salmo 91, versículo 11. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Los ángeles están ahí
para interpretar lo ocurrido, pero también en un sentido personal. Están ahí para consolar un pequeño, fiel grupo de mujeres en duelo. Dios está junto a ti. Él siempre lo ha estado. Cuando tú no creías que lo estaba. También cuando no creíste que lo estaba. También en ese momento que sentiste tanta ira que no querías creer que lo estaba. Ahí estaba de todos modos. Dios está junto a ti. Él siempre lo ha estado. Versículo 5. Y como tuvieron temor las mujeres y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Ya ve? Están buscando en el lugar equivocado. Están buscando en una tumba. Se equivocan con lo que están buscando. Están buscando a un hombre muerto, pero Jesús no está muerto. No está aquí, dice el versículo 6, sino ha resucitado. Acordaos. Es la palabra recuerden. Es imperativo aquí en la Biblia. Recuerden. Ahora, ¿se recuerda usted que dijimos que esta palabra sería clave hace unos momentos? La palabra tumba o sepulcro en el versículo 1 significa el lugar del recuerdo. Sin embargo, lo que deben recordar era la palabra de Jesús. Algo están a punto de recibir estas hermanas. Dicen los ángeles: recuerden, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, versículo 8, se acordaron de sus palabras. ¿Cómo superaron estas mujeres su confusión y descubrieron la valentía para creer en un momento tan difícil como este? Al recordar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo superarás? ¿Cómo superaré yo las cargas que llevamos el día de hoy? ¿Y cómo usted y yo podemos encontrar y descubrir la valentía para creer y confiar en el Señor en un momento oscuro, un momento difícil como el que estás viviendo ahora mismo? Al recordar la palabra del Señor Jesucristo. Jesús no está aquí. Jesús no está muerto. Porque el domingo de resurrección, al amanecer, el Hijo de Dios salió de la tumba. Esto es también lo que descubrió Pedro. Él fue el discípulo que dijo que él siempre prometió siempre seguir a Jesús. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles en su vida, le dio la vuelta a Jesús. No solo abandonó a Jesús, pero también negó haberlo conocido alguna vez. Sintió tanta culpa, tanta vergüenza. Te hago esta pregunta. La historia de Pedro, en algún momento, la historia de Pedro ha sido la tuya. Te comprometiste con seguir a Jesús, pero cuando llegó una adversidad, un momento difícil en tu vida, le diste la espalda a Dios. Te puedo preguntar,
¿qué fue que te llevó por el mal camino? ¿Te recuerdas? ¿Alguna vez pensaste algo así? ¿Podré encontrar en algún momento un camino de regreso a Jesús? ¿O ya es muy tarde para mí? Las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Fueron a donde Pedro y los demás discípulos. Incluso ahora, Pedro está luchando, le cuesta creer lo que le dicen las mujeres. Versículo 11. Pero a ellos, Pedro y los demás, les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Yo creo que todos, o tal vez muchos de nosotros, sabemos que Tomás dudó de la resurrección, pero nos olvidamos que no solo fue Tomás, fueron todos. Sin embargo, Pedro se levanta y él corre a la tumba, tal vez pueda que sea verdad. Quiero que pienses, ahora mismo, qué tipo de pensamiento debe estar pasando o cruzando por la mente de Pedro mientras él va corriendo hacia la tumba, cansado, ahora corriendo un poquito más lento, pero como quiera corriendo. ¿Qué podrá estar pensando? ¿Qué podrá estar pasando por la mente de Pedro mientras corre? ¿Será cierto? Tal vez no sea demasiado tarde para mí. Quizá todavía exista una posibilidad de encontrar un camino de regreso a Jesús. Oye, ¿ha pasado mucho tiempo desde que usted ha sido parte de una iglesia? Y no me refiero a que haya asistido a una iglesia, de que usted ha sido parte de una iglesia. Ha pasado mucho tiempo para usted desde la última vez que sentiste un acercamiento con Dios, con Jesús. Es posible que usted también se haya estado preguntando si todavía hay una oportunidad para ti, si todavía puedes encontrar un camino de regreso a Jesús para ser reconciliado con el Señor, para reavivar el fuego que alguna vez sentiste por el Señor. Versículo 12. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, corrió a la tumba, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué pasó aquí? Pedro aún todavía no cree, pero está a punto de creer. ¿Este será usted también? Todavía había una oportunidad para Pedro. Y todavía hay una oportunidad para usted. Pregúntate esto. ¿Por qué crees tú que para los discípulos de Jesús fue difícil creer el domingo de resurrección al amanecer que el Hijo de Dios saldría de la tumba? ¿Por qué les costó tanto para creer? Cuando Jesús predijo su muerte y resurrección, la Biblia insiste que los discípulos no podían entender lo que decía. En Lucas 9:22, Jesús les dijo. En Lucas 9:45, Jesús una vez más les dijo. En Lucas 18, versículo 34, Jesús les dijo otra vez. Cada vez no pudieron entender. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué les costó tanto? Bueno, había razones lógicas del por qué. Comenzando con la cruz. Ningún discípulo
Ningún seguidor, ningún simpatizante de Jesús se fue del lugar de la crucifixión pensando así. Oh, está bien. En un par de días lo volveremos a ver. Lo que sí dijeron se encuentra en Lucas 24:21. Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Con la implicación, pero lo crucificaron. Así que no puede haberlo sido. Había razones prácticas, lógicas, pero también habían razones o motivos teológicos. Los judíos creían en la resurrección, pero para ellos creían que sería un acontecimiento que tendría lugar al final de la historia de los tiempos. Muchos de nosotros recordaremos que cuando Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, Marta, tu hermano Lázaro resucitará. Marta respondió con decir, es cierto, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Ya ve, un acontecimiento al final de la historia de los tiempos. Y lo que aún no habían considerado los primeros testigos de la resurrección es lo que el resto de las escrituras y Jesús mismo le había estado diciendo durante todo este tiempo. En cambio, resultó ser la resurrección así como dijo Jesús. Que la resurrección no era algún acontecimiento que pasaría o un evento al final de la historia. No era un evento, no en lo absoluto. Porque fiel a su palabra, la resurrección es una persona. Es Él. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no tuvo lugar al final de la historia mundial, comenzó en medio de ella. La resurrección ya ha comenzado y se completará en el último día. Y Jesús, tal como Él dijo, fue el primero. Y es muy importante que usted y yo entendemos lo que nos está enseñando la Biblia. Es muy importante para usted, para la manera en que vamos a vivir nuestras vidas ahora mismo y para dónde vamos a pasar la eternidad. Mira, la gente hasta hoy en día suele pensar que la resurrección simplemente significa vida después de muerte o irte al cielo cuando mueres. Pero la Biblia afirma que en la resurrección esta es la nueva vida encarnada en el nuevo mundo de Dios. Resurrección, el reino de Dios del cual Jesús hablaba durante todo su ministerio. Antes del domingo de resurrección, vivíamos en un mundo, según Romanos 5:21, donde el pecado reinó. También según Romanos 5:14, donde la muerte reinó. Pero en domingo de resurrección, al amanecer, cuando el Hijo de Dios salió de la tumba y cada momento desde entonces es Jesús resucitado quien reina. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El domingo de resurrección significa la muerte de la muerte. Significa la muerte del poder del pecado sobre tu vida y la mía. En el primer domingo de resurrección, el pequeño, fiel grupo de mujeres fue testigo a la tumba vacía. Más tarde, esa mañana, también Pedro lo fue. Pero al atardecer, todos supieron con certeza, porque Jesús se les apareció. Ahí estaba, junto a ellos. Mira, por último, yo quiero que te imagines esta escena.
es muy emotiva. Ahora es domingo por la tarde. Los discípulos con algunos otros encontraron un lugar, una casa, probablemente, donde esconderse de las autoridades. Si los encontraban, es posible que también los crucifiquen. Las mujeres han visto la tumba vacía, Pedro también, ya para este tiempo hay otros 2 testigos más tratando de convencerlos de que han visto a Jesús. La sala estaba llena de los discípulos y los demás ahí, pero también estuvo llena de confusión, de miedo, de duda, también incredulidad y culpa y vergüenza. Y miremos este último versículo, versículo 36. Mientras aún hablaban estas cosas, y la palabra aquí hablaban es discutir. Imagínate a las mujeres. Oye, les estamos diciendo que Jesús ha resucitado. La tumba estaba vacía. Ahora imagínate los discípulos. Ustedes mujeres están locas. No saben de lo que hablan. Ahora imagínate los 2 otros testigos. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Él caminó junto a nosotros en el camino. Nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras Él hablaba con nosotros. Ahora los discípulos nuevamente. Ustedes hombres no saben de lo que hablan. ¿Te puedes empezar a imaginarte las emociones en este lugar? Mientras aún hablaban de estas cosas, en medio de toda la discusión, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué crees que Jesús podría haberles dicho a este grupo de personas? Quienes dejaron de seguirlo cuando las cosas se pusieron difíciles. Un grupo de personas que lo negaron y dudaron de Él. Toma este momento, ponte en el lugar de Jesús. ¿Qué les dirías tú a estas personas? Jesús podría haberles dicho lo que quisiera. Habría tenido todo el derecho. En cambio, Jesús tomó su confusión, su miedo, su duda, su tristeza, incredulidad, culpa, vergüenza, y les dio paz. Y aquí nos hace la pregunta la palabra de Dios. ¿Seguirás tú? ¿Seguirás tú? ¿Seguiré yo? Viviendo con nuestra confusión, con nuestro miedo, con nuestra duda y con nuestra incredulidad, culpa y vergüenza, o recibiremos del Señor la paz que hoy te ofrece. Eso es lo que Jesús te ofrece hoy, en este domingo de resurrección. Hoy te encuentras un poco como los discípulos, confundido, dudando si Dios sigue obrando en tu vida. ¿Te has preguntado si podrás encontrar un camino de regreso a Jesús? Jesús quiere traer esa misma paz a tu vida el día de hoy. Nuestro deber es hacer o obedecer el imperativo de los ángeles a las mujeres. Cuando les dijo, recuerden lo que Dios ha hecho. Recuerden que Él está
junto a ti y que siempre lo ha estado. Cuando no lo querías, cuando sentiste tanta ira que no querías creer que lo estaba, Jesús siempre ha estado junto a ti. Y está junto a ti ahora mismo. Ahora mismo. Si tú no eres un seguidor de Jesús, hay muchos motivos por serlo. Pero empezando con este. Que Dios te ama. De tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que si tú creeras en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Póngase de pie conmigo. Si usted no es un seguidor de Jesús, si usted se considera un simpatizante, o si vino aquí porque alguien te invitó, pero al escuchar la palabra de Dios este día, dices, yo quiero seguir a Jesús. Lo he estado sintiendo ya por mucho tiempo, pero hoy es el día. Usted puede orar conmigo así. Y vamos a orar todos. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Yo soy un pecador y te necesito. Así que perdóname, Señor Jesús. Ven a mi vida. Así como llegaste a las vidas de esas mujeres. Perdóname. Transfórmame. Y pido que yo siempre sea tuyo, desde este momento hasta el final de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Y si tú ahora mismo te encuentras aquí, tú ya eres creyente, tú eres un cristiano y has estado muy lejos de Dios, los demás de nosotros podemos orar así. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por tus promesas. Hemos sentido confusión, duda, miedo, Señor, pero ahora mismo, Señor, danos toda la confianza. Hemos escuchado que tú siempre has estado con nosotros y lo sigues siendo, Señor. Perdóname, perdóname y tráeme de nuevo. Ábrame el camino de regreso a ti. En Cristo Jesús. Amén.